Bienvenidos alumnos. En esta ocasión vamos a tratar temas referentes a las normas jurídicas. Antes de entrar con el desarrollo de la misma, es conveniente hacer algunas apreciaciones diciendo, en primer lugar, que las normas jurídicas son una especie de la clase general de normas y estas son un caso del uso prescriptivo del lenguaje. Es importante remarcar que existen normas dentro de la normativa jurídica que no necesariamente deben o revisten la estructura y el contenido de una norma jurídica. Sin perjuicio de ello, son normas jurídicas. El maestro Avelino Torrel la define a las normas jurídicas como reglas o principios directivos de la conducta humana. Sin perjuicio de ello, vamos a ver los distintos usos que se ha dado al lenguaje, que el maestro Nino ha clasificado, los distintos usos que se efectúa el lenguaje a los fines de conceptualizar luego lo que es normativa jurídica. Se dice que el lenguaje normalmente se lo utiliza frecuentemente a los fines de describir cierto estado de cosas, y por eso se lo clasifica y se lo denomina como uso informativo del lenguaje. Respecto de las oraciones que tienen dicha función, es necesario decir que expresan proposiciones solo de las cuales es posible predicar verdad o falsedad. Por otro lado, tenemos el uso expresivo del lenguaje, que consiste en emplear las palabras para expresar ciertas emociones o provocarla en el interlocutor. Asimismo, tenemos el lenguaje como uso interrogativo, donde en esta ocasión la oración tiene como función requerir información del interlocutor. Ahora bien, y por último tenemos el uso operativo del lenguaje, el que se caracteriza puntualmente por el hecho de que pronuncian ciertas palabras en determinadas condiciones en las que implica realizar la acción a que esas palabras se refieren, como por ejemplo, prometo pagar. Y finalmente tenemos el uso prescriptivo o directivo del lenguaje, que se da en aquellos casos donde la persona que está hablando es la que propone dirigir el comportamiento de otro o inducirla a un determinado curso de acción. Generalmente se relaciona el uso prescriptivo del lenguaje con las directivas, que son aquellas órdenes o mandatos que están relacionadas con las normas y que son las que tienen mayor fuerza. Como rasgos comunes de los usos directivos del lenguaje, debemos destacar que se formula con la intención de influir en el comportamiento de otros, no afectando el carácter de tal el hecho de que logren o no el dicho propósito. Asimismo, respecto de las directivas, no tiene sentido predicar que son verdaderas o falsas, pues las directivas no están destinadas a dar información respecto de la realidad, y normalmente están redactadas de modos imperativos. No obstante, no ser este un recurso necesario y suficiente, condición necesaria y suficiente, es en verdad un recurso utilizado frecuentemente y tiene la nota de la obligatoriedad de la normativa de la cual emanan. De todos los tipos de directivas, como dijimos anteriormente, las órdenes, los mandatos y las imposiciones son las que mayor fuerza tienen y a las que se las conoce o normalmente se las llama prescripciones.
y tiene una característica principal, las mismas, respecto a que el emisor de la directiva no supedita a la voluntad, el cumplimiento de la directiva a la voluntad del destinatario. Ahora bien, pasamos a la teoría de von Briggs, quien, haciendo referencias a las normas, hace una clasificación de las mismas, dividiéndola en grupos, empezando por las reglas definitorias o determinativas, que son aquellas reglas que van a definir o determinan una actividad, por ejemplo, las reglas del juego. Trasladadas al campo del derecho, tenemos, por ejemplo, ciertas reglas o directivas que nos van a definir un concepto o nos van a definir una institución, como por ejemplo la manera o la forma o los requisitos que se necesitan para celebrar un contrato de hipoteca válido, para celebrar o otorgar un testamento. También menciona las directivas o reglas técnicas, que son aquellas que nos indican un medio para alcanzar un fin. Por ejemplo, las instrucciones que se utilizan para utilizar un artefacto, es decir, nos establecen necesariamente ciertas proposiciones que nos van a permitir concretar el fin para el cual han sido creadas. Las prescripciones se caracterizan por los siguientes elementos, que emanan de la voluntad del emisor de la norma y que se encuentra un sujeto normativo, es decir, que están dirigidas a algún agente, y luego que quien promulga la norma, que es la autoridad con quien para que el sujeto es la autoridad con el fin de que el sujeto conozca su voluntad y se conduzca de determinada manera, es el que va a promulgar la norma. La sanción, que es la autoridad que para dar efectividad a su voluntad va a añadir a la norma una sanción o amenaza de castigo. Y por último tenemos las normas secundarias, las cuales la clasifica en normas ideales, costumbres y normas morales. Las normas ideales son aquellas que establecen un patrón o modelo de la especie óptima de una clase. Las costumbres son especies de hábitos y exigen regularidad en la conducta de los individuos en circunstancias análogas. De la costumbre se dice que integran normalmente en mayor medida las normas de carácter internacional. Y luego tenemos las normas morales, las que refiere el autor son de difícil identificación, dado que hay poca claridad sobre las mismas y poco consenso respecto de cuáles normas deben tomarse como morales. Luego hace un análisis sobre las normas prescriptivas y sus elementos, haciendo mención a los distintos elementos que estarían comprendidos, enunciando en primer término el carácter, contenido y condición de aplicación, a los cuales los llaman núcleo normativo. En cuarto lugar, hace referencia a la autoridad, al sujeto y la ocasión, y estos son los elementos o componentes que van a diferenciar y a distinguir a la prescripción. Y por último, hace mención a la promulgación y a la sanción. Respecto del primer elemento del carácter, dice que está determinado en función de que la norma se dé o no para que algo deba o no deba hacerse o pueda ser hecho. Es decir, generalmente en estos casos la norma está redactada en términos deónticos, es decir, refieren a una obligación, a una prohibición o a un permiso. Luego tenemos el contenido, que es aquello que la norma declara prohibido, obligatorio o permitido, ya sea acciones o actividades. En cuanto al tercer elemento,
Condición de aplicación es la circunstancia que tiene que darse para que exista oportunidad de realizarse el contenido de la norma. En cuanto a la autoridad, está dada por el agente que emite o dicta una prescripción. El sujeto normativo estaría dado por los agentes que son destinatarios de las prescripciones. La ocasión es la localización espacial o temporal en que debe cumplirse el contenido de la prescripción. Y la promulgación consiste en la formulación de la prescripción mediante un sistema de símbolos para que el destinatario pueda conocerlas. Y finalmente, la sanción es la amenaza de un daño que la autoridad normativa puede agregar para el caso de incumplimiento.